En Estudio, Políticas Públicas y Universidad en Debate. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es En Estudio, transmitiendo desde UNJU TV, el canal web de la Universidad Nacional de Jujuy. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre residuos y estos son nuestros invitados e invitadas. La ingeniera Silvia Alonso es ingeniera química de la Universidad Nacional de Jujuy, doctora por la Universidad de Ciencias del Languedoc en Francia. Además, es docente investigadora de la Facultad de Ingeniería, dirige una serie de proyectos que están relacionados con la descontaminación de líquidos residuales y de residuos sólidos. Y en un ratito nada más nos va a contar sobre el trabajo que hace con bacterias y otros microorganismos que degradan plásticos. También nos acompaña Cristina Remondegui, es bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Cátedra de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Agrarias, dirige el proyecto de voluntariado del 2016, recuperación de materiales reciclables. Recordemos que el voluntariado universitario depende de la Secretaría de Políticas Públicas Universitarias. Además es jefa del Departamento Promoción Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y fue jefa del Departamento Técnico de la Dirección General de Higiene Urbana. Además, anteriormente a eso, fue directora de Medio Ambiente también de la municipalidad. También está con nosotros María Inés Cigarán, es ministra de Ambiente de la provincia de Jujuy, técnica en comunicación, y como ministra de Ambiente de la provincia forma parte, es presidenta en realidad del Consejo Federal de Ministros de Ambiente y además, por último, está el abogado Kevin Gustavo Balesti, es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, del Departamento Académico Buenos Aires. Tiene una especialización en Derecho del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además es especialista en Derecho Ambiental de la UBA. Integra la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Jujuy y es parte en esa institución del Instituto de Análisis Económico del Derecho. Bienvenidas, bienvenido Kevin, gracias por participar en este capítulo de En Estudio. Les propongo que charlemos acerca de lo que está sucediendo con los residuos en la provincia de Jujuy. Se está implementando el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el GIRSU, a través de la ley que lo implementa. Sin embargo, paralelamente en la provincia tenemos basurales a cielo abierto en diversas ciudades. Y bueno, la pregunta es, si llegamos a la implementación del Centro Ambiental Jujuy el año que viene, como estaba previsto, ¿en qué condiciones llegamos teniendo en cuenta que tenemos esta situación compleja en Jujuy con el Centro de Disposición Final, el Pongo, colapsado desde hace mucho tiempo? María Inés. Bueno, gracias Ari por la invitación, un gusto participar del programa y también con el resto de los invitados. Bueno, llegamos el año que viene a la implementación del Centro Ambiental y de uno de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es el que corresponde al área metropolitana. En realidad la provincia es mucho más amplia, hay otras soluciones ambientales y otra infraestructura ambiental que debe desarrollarse y para eso estamos trabajando, pero quiero centrarme en el Centro Ambiental Jujuy, que es uno de los sistemas, tal vez el más grande, porque en realidad el área metropolitana produce entre el 70 y el 80% de los residuos de la provincia. El Centro Ambiental, como vos lo sabés, es parte de un proyecto que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La primera etapa se cumplió en el año 2016, que fue la construcción de la planta de separación y clasificación que todos conocen ya. Sí. La segunda etapa de ese proyecto, que se está implementando en el año 2017, es la construcción del relleno sanitario para todo el desecho que salga de la planta de clasificación, más una playa de compostaje para el aprovechamiento y la valorización del residuo orgánico. Y además, como obras complementarias, también que no estaban inicialmente en el proyecto y que a partir de un remanente hemos logrado incorporar. Tenemos un aula virtual,
un centro de usos múltiples para los trabajadores de la planta, un galpón para depósito de todas las herramientas que estaban allí y de todo el equipamiento que viene incluido en el proyecto. Y además, también este año se está trabajando en la construcción del Centro de Clasificación y Separación de Residuos de la ciudad de San Pedro, que además va a funcionar como estación de transferencia de otro pequeño microsistema que es el que corresponde, digamos, a las localidades aledañas a San Pedro. Este sistema que describo, digamos que es el que produce mayor volúmenes de residuos, va a terminar de implementarse en el año 2018. Para eso hemos trabajado este año generando las condiciones para poder llegar de la mejor manera a la implementación del centro ambiental y de todo lo que eso implica, que implica el desarrollo de las logísticas de gestión de residuos en los municipios, que implica capacitación, fortalecimiento de los municipios. Así que bueno, estamos trabajando en eso, la obra está muy avanzada, el relleno sanitario está prácticamente en un 80% de avance, la playa de compostaje también tiene un gran desarrollo, están comenzando las otras dos obras, así que bueno, estimamos que vamos a llegar al año 2018 con esta parte del sistema integral de residuos sólidos urbanos constituido. Esto no significa que hayamos resuelto todos los problemas de la provincia. Vos mencionabas el tema de los basurales. En esta etapa está comenzando este mes justamente lo que es el saneamiento y la remediación del basural del Pongo. El basural del Pongo es el basural más grande que tenemos, digamos, al que llevan los residuos el municipio de San Salvador de Jujuy, pero también Yala, va a entrar próximamente Palpalá. Bueno, ese basural va a funcionar hasta que esté operativo el Centro Ambiental Jujuy. Cuando eso ocurre, el relleno sanitario ya está en condiciones de recibir los desechos, se va a cerrar por completo el basural del Pongo. Está comenzando una remediación ya en el Pongo, para lo cual hubo que hacer una serie de trabajos, entre otros, un trabajo también con los recuperadores informales que están allí, que bueno, va a ser seguramente otro capítulo de abordaje del programa. Sí. Pero bueno, estamos comenzando a partir naturalmente de acuerdos con el municipio de San Salvador de Jujuy a través del área de higiene urbana, porque bueno, son los que gestionan, digamos, el basural del Pongo. Por otra parte, esto es una parte del problema, digamos. Tenemos otro proyecto muy grande en el marco del Plan Pachamama Te Cuido, que es el que instituye la ley de las 5.954. Se está trabajando con un proyecto que ya ha sido priorizado por el Gobierno de la Nación para financiamiento externo y que ha recibido una evaluación positiva del Banco Europeo de Inversiones. Entendemos que en diciembre estaríamos firmando el contrato de préstamo. Con ese proyecto vamos a terminar toda la infraestructura ambiental de la provincia, más lo que es una planta de biogás en el Centro Ambiental Jujuy y todo el equipamiento a los municipios que requieren todos, sin excepción, equipamiento rodante, herramientas para todo lo que es saneamiento, sistemas de contenerización y bueno, tiene además el proyecto otro capítulo de fortalecimiento de las comunas y de inclusión social y de comunicación ambiental social, que son dos requisitos que todos los organismos internacionales hoy están exigiendo para la gestión de residuos. Kevin, en este marco, pensando en el derecho ambiental y en los inconvenientes que sabemos que existen respecto de los residuos peligrosos, de los residuos patógenos, ¿cuál es tu posición desde el derecho ambiental de lo que es el panorama, digamos, actual en Jujuy? Bueno, quizá ahí hay que hacer una breve diferencia en lo que hace a residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos. Son dos residuos totalmente distintos, ¿sí? Que dentro de los mismos no se gestionan en el mismo espacio. No se gestionan en el mismo espacio, hacen a una problemática ambiental muy compleja que ha tenido siempre la Argentina, que ha tenido Jujuy, y esto es una cuestión global, ¿sí? Organismos internacionales, declaraciones internacionales se han ido explayando hace tiempo y la Argentina ha aceptado todo esto. Hoy por hoy, y quizá lo que estaba muy en deuda desde hace mucho tiempo y quizá de los últimos 20, 30 años, era la cuestión de los residuos sólidos urbanos, porque es algo que no estaba en la agenda social, ¿sí? Si uno habla en la calle con la gente y quizá a modo de reclamo le puede decir ¿por qué tirás este papel en la vía pública? Uno nota cierto desinterés, quizá es porque realmente no es algo que esté dentro de sus prioridades o muchas veces es falta de información, con lo cual creo que la prioridad estaba hoy por hoy en los residuos sólidos urbanos, sin dejar de lado la política
en torno a la gestión de los residuos peligrosos, que es algo que hace también a la producción de la provincia. El sistema productivo, cuando produce, genera residuos, que es algo propio de cada actividad, y estos también tienen que ser tratados dentro de una gestión integral de residuos peligrosos. La Argentina tiene una ley muy buena en materia de residuos peligrosos, quizá una de las pocas leyes que como no es de presupuestos mínimos, ha trascendido en el tiempo y que hoy tiene aplicación casi en todo el país. Pero volviendo al tema de residuos sólidos urbanos, en el marco de la ley GIRSU, y haciendo referencia a algo que vos mencionaste recién, si es que el año que viene se arranca con el plan, desde el derecho, desde lo que hace la Ley General de Ambiente, que es la ley marco a nivel nacional, la 25675, y los principios de la política ambiental nacional, que son los que rigen en un piso mínimo para todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, tenemos un principio que es la progresividad. La progresividad hace a cuestiones de metas pequeñas, continuas, pero que se tienen que ir logrando de manera paulatina, ¿sí? Y supongamos, en el caso de que no se pudiera arrancar el año que viene, aún así serían resultados muy importantes. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta de dónde se estaba viniendo, no podemos quizá pretender solucionar una cuestión tan compleja como la ambiental, en la cual involucran factores sociales, económicos, cuestiones de ingeniería ambiental e inclusive a sectores provinciales y municipales, como pueden ser los distintos municipios que están dentro de la provincia, con lo cual la complejidad de la cuestión en materia de residuos es tal que es obvio y es entendible y hace al sentido común y a la coherencia entender que podemos encontrarnos con algunos inconvenientes que nos pueden demorar 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero eso no deja de hacer a esto un avance muy importante. Cristina, Silvia, desde los roles que ustedes tienen, hay interés, evidentemente, por eso están sentadas acá, de hablar respecto de lo que sucede con los residuos. Cada una tiene un trabajo al respecto. Quería preguntarles cómo llegaron, o sea, en esto de si tenemos o no tenemos conciencia de lo que pasa con los residuos, cómo llegan ustedes a trabajar desde el voluntariado, desde la investigación en esta cuestión. ¿Por qué les interesa? Y estamos interesados porque en el caso de la Facultad de Ingeniería, donde yo trabajo, estamos desarrollando proyectos relacionados con los residuos plásticos. Y los residuos plásticos son unos de los que han aumentado en su cantidad de manera considerable en los últimos años, porque el plástico ha ido reemplazando a otros materiales como son la madera, el metal, el vidrio, en la construcción de ciertos objetos, y es un material muy utilizado. Entonces, por un lado, lo que hemos hecho a través de estos años de trabajo ha sido cuantificar, es decir, medir los residuos de Jujuy, tanto de manera total como en particular los residuos plásticos, y eso lo hemos hecho en colaboración con el municipio. Eso siempre tiene que ir actualizándose porque hay diferencias en las costumbres, en la adquisición de objetos de plástico, entonces cada tanto habría que actualizar esas mediciones. Y luego estamos trabajando en particular tanto en la educación ambiental, que es muy importante para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y por otro lado en lo que es la biodegradación de plásticos. Esto significa que estamos utilizando bacterias y mohos, es decir, microorganismos, para degradar los plásticos, que son aquellos que no pueden ser admitidos para reciclaje, entendiéndose como reciclaje la producción de nueva materia prima
a partir de aquellos objetos post-consumo, es decir, de los que ya han sido usados, se obtiene materia prima para producir nuevos objetos, nuevos materiales. Entonces, en ese caso nosotros no utilizamos esos plásticos, como podrían ser las botellas de gaseosa o de agua mineral, sino que nos ocupamos de otros plásticos, como son las bolsas de los que reparten en los supermercados o repartían en los supermercados, en los almacenes, que son de polietileno, y en ese caso sí aplicamos el tratamiento con los microorganismos. Bien. ¿Quieres decir algo, Cristina? Sí, no, que yo particularmente como docente en la universidad y un poco trabajando, pudiendo ligar, digamos, mis dos roles, tanto en la parte de la gestión, en la municipalidad, que llevo muchos años trabajando como recién nombraba Silvia, hemos hecho algunas cosas en colaboración hace muchos años, pero en mi rol como docente, digamos, personalmente, mi inquietud era que, bueno, un poco el objetivo que tiene el voluntariado, que es que los chicos justamente aprendan a resolver y a dar respuestas, trasladando todo lo que aprenden en las aulas a la sociedad, digamos, a las necesidades sociales. Y particularmente creo que hoy, siempre, los residuos han sido, digamos, como una inquietud personal mía, y por eso es que nos presentamos a esta convocatoria el año pasado para el voluntariado universitario, que es una convocatoria que surge de la Presidencia de la Nación a través del Ministerio de Educación y Deportes. Y justamente este voluntariado lo que posibilita es que la universidad se abra justamente a responder las necesidades sociales o los problemas puntuales, ¿no es cierto?, de una sociedad, y también a que los chicos puedan desenvolverse en un rol aplicando, como te digo, lo que aprenden en las aulas y poder trasladarlo a resolver situaciones puntuales. Y también, digamos, otro de los objetivos que me parece muy importante del voluntariado universitario, que es a lo que vos apuntabas, es que fortalece los vínculos interinstitucionales, digamos, entre la universidad y particularmente nosotros estamos trabajando con la municipalidad, con una ONG que es la Fundación Tinku y también con egresados de la facultad de la universidad que están ahora trabajando en el INECOA CONICET. Digamos que el lado humano de los residuos es absoluto porque somos nosotros los que los producimos, nos tenemos que hacer cargo de que los producimos, ver cómo mejoramos nuestra vida en este planeta para que dure mucho tiempo más. Y sobre ese lado humano de los residuos es que los invito a que veamos este informe que hicimos con la licenciada en Trabajo Social Teresa Contreras. Ella es investigadora de la Unidad de Investigación de Trabajo Social de la UNJU y además también es docente ahí. Me parece que es muy interesante su trabajo alrededor, digamos, de lo que sucede en los basurales en distintas ciudades de la provincia. Palpalá se encuentran asentadas 9 familias, viven en ese espacio. La mayoría de ellas son mayores de 60 años y son mujeres. El hombre reproduce las funciones de cuidadores de ese territorio. Durante todo el día son los que administran y hacen los negocios de adentro hacia afuera. Mientras que las mujeres en Palpalá desarrollan trabajos de granja o crianza de animales, como porcinos, ovinos, y gallinas y también clasifican y reciclan el material, la basura. Viven en el basural, hace más de 40 años que viven, por distintas razones. Generalmente provienen de la puna y de la quebrada. Y son también, en cierta medida, representan todo el proceso
económico, político de la provincia. Entonces nosotros preguntamos cómo llegan ellos ahí, a ese lugar, y bueno, llegan porque se juntaron con alguien, formaron su familia, pero antes habían pasado por el ingenio, por Zapla, por los tabacales, ¿no? Entonces, y reconocen que su espacio ha sido y es el de la crianza de animales. En principio, algunas de las personas que se entrevistaron cuentan de que cuando vivían en la ciudad de Palpalá no les permitían, estaba prohibido la tenencia de animales de granja dentro de los barrios. Entonces fueron expulsados, tuvieron problemas judiciales, policiales, municipales, entonces ellos fueron expulsados de los lugares donde vivían. Y se trasladaron a ese predio que está a orillas del río Los Alisos, donde los animales podían beber el agua, pero también tener el recurso de la basura, ¿no? Que se alimentan de la basura. Es de altísimo riesgo, ¿no?, para toda la población y para ellos que viven ahí. Son espacios de mucha contaminación ambiental, en donde la presencia de niños también es sumamente alarmante, y la forma de naturalización de esa vida dentro de la basura, ¿no? Pensar de que hay personas que viven hace 40 años sin tener espacios para mirar qué puede hacer fuera de ese espacio que no sea el de la basura, ¿no? Porque cuando uno le pregunta si tienen proyectado un cambio, una modificación de vida, ellos dicen que no saben, ¿no? Entonces como que el deseo ahí, todo el marco de la subjetividad es una construcción a partir de ese espacio donde no se ve más allá, ¿no? La presencia del Estado es como los camiones de los municipios disponen en el basural de Palpalá, disponen frente a cada vivienda la basura en forma organizada, ¿no? En ese espacio del basural hemos encontrado empleados municipales, ¿no? Hemos encontrado gente que de pronto tenía una relación muy importante con los intendentes, ¿no? Tanto en el de Tilcara como en el de Palpalá. Las mujeres sobre todo no hablan de esto, pero sí hubo alguien que decía de que una de ellas decía de que el Estado les debía, ¿no? Que ellos estaban cuidando y manteniendo el lugar. Cuidando en el sentido de que son ellas las encargadas de prender fuego a la basura, tener limpio el espacio, porque uno ve las modificaciones del paisaje durante todo el día. Entonces es distinto llegar a la mañana, que es el momento en que llegan los camiones recolectores y depositan la basura, y estar a la tarde, que es otro paisaje. Bueno, esto nos pinta un poco lo que sucede en distintos espacios, en distintos basurales a cielo abierto en Jujuy. Supongo que el panorama debe ser más o menos parecido en otras ciudades del país. ¿Qué pasa con esos recuperadores? Hoy podemos decir que les podemos poner otro nombre, ¿no? ¿Qué pasa con esos recuperadores, con su salud, con todo lo que implica vivir en un basural? Bueno, yo quisiera en principio, Ari, contarte que previo a la implementación del proyecto Chanchillos, en el año 2014, creo que fue, la universidad, digamos, una consultoría de la Universidad
Nacional de Jujuy, con un equipo que dirigió en su momento Elena Belli, trabajaron sobre los recuperadores informales de toda el área, tanto la que menciona la licenciada Contreras, que es el basural propiamente de Chanchillo, que está ubicado en Palpalá, como el basural del Pongo, y los basurales de San Antonio, El Carmen, Palpalá, Perico y Yala, para ver qué situación había de recuperadores informales allí. Se hizo un diagnóstico, se hizo una caracterización de la situación, se hicieron en ese primer trabajo, se hicieron inclusive propuestas, se analizó la historia de vida de cada uno de ellos, también sus expectativas en relación con un horizonte laboral distinto al de la gestión del residuo en el basural. ¿Son tenidos en cuenta para el trabajo en el próximo centro? Todo esto fue el insumo para el desarrollo del Plan de Inclusión Social que se desarrolla desde marzo del 2016. Y es con un equipo donde están las licenciadas en Trabajo Social, Sandra Velázquez y Cindy Abud. Ambas lideran el equipo de trabajo que está en este momento trabajando en los basurales, inclusive en el que mencionaba la licenciada Contreras, en Palpalá, por varias razones. Una, porque esos 2 basurales justamente van a ser remediados de manera, digamos, en el corto plazo. Yo te decía, comenzó ya el trabajo para la remediación del Pongo y tiene que empezar luego el trabajo para la remediación de Chanchillo. Esto significa que las poblaciones que estaban allí van a tener que salir de ese espacio físico. Por ello lo que se pensó es que, por una parte, trabajar con ellos para poder organizarlos en cooperativas que puedan ir al Centro Ambiental Jujuy, aquellos que quieran continuar, digamos, con la gestión de residuos, pero naturalmente en otras condiciones, pero también se trabajó con ellos porque no todos quieren seguir con el tema de residuos. Por ejemplo, la población de los recuperadores que están en Chanchillos, por el trabajo, te relato, por el trabajo que están haciendo las trabajadoras sociales, que propusieron una relocalización en otras tierras del Pongo que sean productivas y que puedan seguir trabajando la producción porcina, pero naturalmente en otras condiciones de sanidad animal y demás. Se les propuso hacer ese trabajo junto con el Ministerio de la Producción y expresaron su deseo de no continuar, digamos, con esa tarea. En el basural del Pongo hay gente que quiere desarrollar otro tipo de emprendimientos gastronómicos, emprendimientos algunos asociados a residuos, como por ejemplo hay un grupo que quiere trabajar en la recuperación de calzados o en la recuperación de ropa o la reutilización de telas que llegan al basural para emprendimientos vinculados al diseño, y en eso se está trabajando con ellos, apoyándolos y haciendo las articulaciones con producción, con desarrollo social de la nación, para que puedan acceder, digamos, a oportunidades que les permitan avanzar, digamos, en esos otros emprendimientos. Pero paralelamente a esto se trabajó también en la mejora de las condiciones en las que trabajan, digamos, en estos basurales. En el caso del Pongo, se llevó una cisterna de agua, se trabajó dándoles a los recuperadores, a todos los recuperadores del área metropolitana, elementos de seguridad, cascos, gafas, guantes, ropa, para que puedan desarrollar, digamos, su trabajo mientras tengan que estar en ese basural de la mejor manera, también en un plan sanitario para que puedan acceder a la vacunación, a un plan de vacunación que los inmunice frente a riesgos que sufren a los que están expuestos. Pero en el por basural, ahora etcétera, en sus etcétera. lugares de trabajo, digamos. En sus lugares de trabajo, porque, digamos, hoy no estamos cerrando el basural y tampoco podríamos sacarlos intempestivamente, porque si los sacamos ellos quedan sin un sustento diario. Hay muchas familias que sobreviven, digamos, de los ingresos que generan a partir de la recuperación, sobre todo de plástico y de cartón, y en menos proporción de vidrio. Pero, digamos, para ellos es el sustento diario. Lo que estamos haciendo con ellos en el marco de una prueba piloto de un plan que se está desarrollando en el Centro Ambiental es que un día a la semana se juntan los residuos valorizables, se los lleva al Centro Ambiental Jujuy y ellos hacen todo el trabajo de clasificación en el Centro Ambiental con otras condiciones, previas charlas de higiene y seguridad del trabajo, se los capacita y se lleva al Centro Ambiental a los compradores que están ubicados en Palpalá, que es un pequeño polo de emprendedores que compran ese tipo de residuos. Lo que se hace es se facilita, digamos, todo ese proceso para que ellos no tengan que gastar en transporte y demás. Es decir, se van generando de a poco condiciones para que puedan salir de la situación de insalubridad y de indignidad en la que desarrollan su labor en los basurales a cielo abierto. Bueno, tenemos un corte, enseguida estamos de vuelta en estudio acá por UNJU TV.
TV, el canal de la universidad. Inicio de espacio publicitario. ¿Por qué? ¿Por qué pasó el éxodo en Jujuy? Bueno, el papel de Jujuy fue muy importante durante las guerras de independencia. A partir del 25 de mayo de 1810, cuando se forma el primer gobierno patrio y cuando se conforman dos bandos, un bando patriota y un bando realista, Jujuy inmediatamente, casi inmediatamente, va a sumarse al bando patriota, es decir, al bando revolucionario. Y es entonces cuando desde Jujuy se van a comenzar a emplazar las primeras defensas contra las invasiones realistas que van a provenir principalmente del Perú. El Perú va a intentar constantemente tratar de dominar estas tierras del norte para poder, a partir de allí, controlar y sofocar la revolución que había estallado en Buenos Aires. Por eso es que en Jujuy se van a desarrollar la mayoría de las guerras y de las batallas durante las conocidas guerras de independencia. Lo tenemos a Manuel Belgrano y a otros próceres también aquí en la ciudad, y es también por eso que en Jujuy se va a desarrollar nuestro éxodo jujeño aquel 23 de agosto de 1812. Fin de espacio publicitario. UNJU TV, el canal de la universidad. En estudio, políticas públicas. Retomamos el tema del bloque anterior porque quedaba alguna cosita por decir. Sí, Silvia. Sí, con respecto al video que estábamos viendo, lo que quería aportar es acerca del tratamiento que se les da a los residuos. Entonces, se hablaba aquí acerca de la quema de los residuos. Esto es algo que hay que tratar de eliminar totalmente, tanto a nivel privado, es decir, familiar, cuando lo hacen algunos vecinos que entiendo que desconocen el riesgo, lo hacen en el patio de su casa, o también con respecto a los basurales comunitarios, es decir, a la gran cantidad de basura. Esto se debe a la toxicidad que generan los residuos, y en particular el aporte lo puedo hacer desde los residuos plásticos, desde algunos de ellos, que generan una toxicidad de la que en primer lugar van a ser víctimas las propias personas que están quemando los residuos.
Eso era lo que quería aportar. Sí, yo desde mi lugar quería decir que, digamos, es muy importante la sensibilización de la población y en eso tiene mucho que ver la educación ambiental, con proyectos o programas, digamos, donde la gente se acerque un poco más y se interiorice un poco más sobre las etapas de la gestión de residuos. Nosotros siempre tratamos de sensibilizar a la gente en el trabajo y jerarquizar, digamos, el trabajo del recolector, que es el que justamente nos recoge nuestra basura, o sea, lo que nosotros generamos diariamente. Y muchas veces se dice el basurero. Bueno, nosotros siempre desde la municipalidad hemos tratado de jerarquizar ese rol, como así también sensibilizar a la gente en la etapa final de residuos, que justamente por eso es muy importante estos pequeños programas, como el nuestro, obviamente el que lleva a cabo la provincia, que es mucho más amplio, en la etapa final de tratamiento de residuos, porque la gente tiene que saber, digamos, y tiene que conocer esto que pasa, que es una realidad que ahora se está tratando de revertir, y justamente estos programas del aprovechamiento de los residuos, de la valorización de los residuos, también permiten jerarquizar, ¿no es cierto?, el trabajo de los recicladores o de la gente que vive, que usa el residuo como un sustento, como una materia prima. Ari, permíteme un segundo. Bueno, a propósito de lo que se planteaba acá, de lo que decía Cristina, y del lado humano, digamos, de la problemática de los residuos, nosotros estamos insistiendo mucho, más allá de que los municipios todavía no hayan podido comenzar con los procesos de recolección diferenciada, que no lo hacen no porque no tengan la voluntad política o la conciencia, sino porque no tienen hoy las condiciones para hacerlo, y por eso nuestro apuro por inyectar a todo el sistema y a los municipios de equipamiento para que puedan empezar ese proceso. No obstante eso, estamos promoviendo la separación de residuos, más allá de que hoy no hay en los municipios un sistema que los pueda gestionar de la mejor manera. Claro. Pero que el residuo ya llegue separado en bolsas distintas mejora las condiciones de vida de la gente que hoy está en los basurales a cielo abierto. La gente que está hoy en el Pongo, nosotros estamos promoviendo mucho la separación, porque ellos nos dicen, si esto llega a separar en bolsas separadas, digamos, a nosotros nos facilita la tarea, le mejoramos las condiciones de trabajo diaria, y es un aporte, digamos, desde un sentido de la solidaridad social, el trabajar con la separación. Por eso todos los trabajos que se están haciendo de educación ambiental, el trabajo que hacen con Huella Franciscana, Silvia, el trabajo que hace Cristina con el voluntariado, los programas que tenemos en el municipio de edificios públicos sustentables que promovemos la separación, el trabajo de cada cosa en su lugar que hacemos en las escuelas para que separen residuos, y todo el tema de educación ambiental, que nosotros tenemos un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia en el marco de la aplicación de Agenda 21. Este año y el año que viene, las prioridades en materia de educación ambiental es todo el tema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, porque es la principal problemática ambiental que tenemos, y porque nos parece que hay que aprovechar, digamos, los espacios de socialización como la escuela para modificar, digamos, las pautas culturales para mejorar este proceso de separación de residuos y el aprovechamiento que pueden hacer los recuperadores hoy. Con respecto al trabajo del proyecto de Huellas Franciscanas, estamos... ¿Qué es Huellas Franciscanas? Es un proyecto de extensión que está siendo subsidiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y la Universidad de Jujuy de manera conjunta, y que está trabajando muy activamente el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaría de Calidad Ambiental. Entonces, se están dictando actualmente talleres en 8 localidades de la Quebrada de Humahuaca, y se da formación en educación ambiental, y desde nuestro ámbito, es decir, desde la universidad, lo que estamos aportando es la formación acerca de los residuos plásticos y clasificación de los residuos plásticos, de modo de ir concientizando a la población acerca de la importancia que tiene esa pequeña etapa dentro de lo que va a ser la valorización de los residuos. Estamos hablando de separar la basura de reciclado, y me gustaría que compartamos esta animación que nos lleva un poco más allá de esto para hablar de economía circular, a ver si podemos llegar ahí.
La economía circular es la revolución industrial del siglo XXI. Frente a un modelo de economía lineal basado en extraer, producir, usar y tirar, donde todo acaba en el basural. Este nuevo modelo económico implica reducir, reparar, reutilizar y reciclar nuestros recursos. Un sistema circular donde nada se pierde y todo se aprovecha. El reciclaje forma parte fundamental de la economía circular, pero la clave del nuevo modelo pasa por el diseño, un diseño ecológico que parta de tantos materiales reciclados como sea posible, que tenga un bajo impacto ambiental, que modifique la cadena de producción para poder desmontar con facilidad los productos y repararlos, y que una vez que dejen de funcionar, sus componentes se puedan separar con facilidad. Todo se transforma, nada se pierde, todo se aprovecha. Todo se transforma, nada se pierde y todo se aprovecha. Bueno, este es un modelo que nos lleva hacia otro lugar, ¿no? Nos lleva a pensar, a repensar las prácticas desde las industriales hasta las domésticas. ¿Estamos muy lejos de la economía circular? Desde mi punto de vista, no, pero aún así hay un camino todavía bastante complejo que atravesar para poder llegar a quizá ir pasando del modelo anterior y paulatinamente, muy a poco, complementarlo con la economía circular. De la teoría a la práctica, obviamente hay cuestiones que se van a tener que ir alistando, pero no creo que sea algo que en los próximos 5 o 10 años, por lo menos, no se pueda poner en práctica en la provincia. Desde lo que es el Instituto de Análisis Económico del Derecho del Colegio de Abogados, lo que se busca es, mediante teorías propias de la ciencia económica, como la teoría de precios, teoría de juegos y el costo-beneficio, es analizar cómo el Estado va a proyectar y ejecutar este tipo de políticas y cómo va a ser el impacto en la sociedad y si es que va a ser querido o no querido. Más que nada para prevenir algunas cuestiones que pueden no gustar y tratar de potenciar aquellas que sí sabemos que van a tener un impacto positivo. Bien. Sí. Bien, yo creo que en realidad, digamos, la economía circular es el horizonte al que caminamos, me parece, todos los sectores que tenemos un compromiso con el cuidado del ambiente y con la mejora en la gestión de los residuos. Naturalmente, digamos que el modelo completo todavía nos falta mucho para poder llegar, digamos, a ese círculo virtuoso. Sin embargo, hay muchas prácticas en ese sentido. Cada vez hay un desarrollo mayor de emprendedores locales que generan productos asociados a los residuos, que reutilizan residuos, que reutilizan plásticos, que reciclan papel, que reciclan ropa, que, digamos, hay una suerte de un sector de emprendedores que son muy innovadores, que están trabajando con residuos en todos lados, desde La Quiaca hasta, digamos, en todos lados. En La Quiaca hay un grupo de recicladores de una cooperativa, el Mocaju, que están trabajando en la reutilización de plásticos, haciendo productos como carteras, bolsos, y así como eso hay un montón. El otro día estábamos en una reunión con el obispo Fernández, que estamos trabajando para la implementación de un programa de cuidadores de la Casa Común, y él convocó a una gente que trabajaba en El Chingo y en el barrio Cerro Las Rosas, que están trabajando también con este tipo de emprendimientos. Y hicimos nosotros, en algún momento el CFI nos había propuesto hacer una convocatoria emprendedora y la verdad que se presentaron como 25 emprendedores que están reutilizando, que están reciclando, es decir, que hay un avance importante, ¿no? Más allá, digo, de que todavía no completemos, que el sector industrial todavía no esté produciendo con esta lógica. A escala industrial, ¿no es cierto? Sí, yo también creo, ¿no? que hay pequeños emprendimientos, inclusive desde centros vecinales, digamos, que también trabajan en pequeños emprendimientos así de reciclado. Y así que yo también lo veo como que todavía quizá a nivel industrial no está implementado, pero sí en pequeños emprendimientos que se van logrando. Mira, por ejemplo, y otra cosa que también es importante en materia de residuos, y sobre todo los residuos más voluminosos, asimilables a RCU, o bueno, lo que tiene que ir a los residuos electrónicos, de aparatos electrónicos, los RAE, un concepto importante que me parece que hay que comenzar a trabajar, y en ese sentido estamos desarrollando en el seno de COFEMA un proyecto, un anteproyecto de una ley de presupuestos mínimos de responsabilidad extendida del productor, donde, digamos, de estos residuos que son más complejos,
digamos, se hace cargo quien genera el residuo. Ajá. Y en ese sentido quería contarte una experiencia que desarrollamos el otro día con el Ministerio de Cultura. Una empresa que produce bebidas gaseosas tenía para desecho 200 heladeras y nos preguntaron qué podíamos hacer, y bueno, Cultura, que tiene un ojo recreativo, nos propuso si podemos trabajar en el desarrollo de bibliotecas sustentables. Y si convertimos las heladeras en bibliotecas, es decir, que le dimos a algo que era ya un residuo, se lo reconvirtió, se lo está interviniendo con las instituciones que trabajan con lenguajes artísticos y van a ser convertidos, digamos, en bibliotecas. Y así, digamos, hay un montón de experiencias donde se están reutilizando, se están reusando residuos, y me parece, digamos, que todo ese trabajo es en línea con la filosofía y los principios de la economía circular, que para todos me parece que trabajamos en ambiente es como el horizonte hacia el que vamos. Bueno, parece que lentamente, pero vamos, habrá que convencer a los industriales de que se tienen que hacer cargo de lo que generan y de que lo puedan reutilizar, de que lo podamos reutilizar. Ya estamos terminando este capítulo en estudio y solemos cerrarlo siempre preguntándoles qué es lo que está en estudio para cada uno de ustedes desde el rol que tienen hoy. Así que quisiera empezar con Silvia. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo era lo que había comentado anteriormente, es decir, la aplicación de microorganismos para la biodegradación de los plásticos que no pueden ser sometidos a reciclaje, y también nos ocupamos del otro rol que tiene fundamental la universidad, que es, además de la generación de nuevos conocimientos, es la formación de recursos humanos de excelencia, de grado y de posgrado. Entonces, en ese sentido es como nosotros podemos aportar. Pero digamos que en la gestión integral, justamente por ser integral, no solamente porque se compone de todas esas etapas, sino que involucra a toda la sociedad, nadie se tiene que hacer el distraído, desde el ciudadano común, que somos todos, hasta los diferentes roles que estamos ejerciendo, además de ser ciudadanos. Cristina. Sí, yo creo que desde la universidad la función es formar, digamos, no solo académicamente, sino también humanamente a profesionales, digamos, capacitados, particularmente en el área de gestión ambiental. Yo creo que la universidad ahora ha creado una carrera de licenciatura en gestión ambiental que va a funcionar en Humahuaca, y también un posgrado que es el doctorado de Ciencias Naturales y Ambientales en la Facultad de Ciencias Agrarias. Así que me parece importante eso como un granito más para que haya gente, digamos, capacitada, ¿no es cierto?, para trabajar en estos temas. Inés. Bueno, desde Ambiente lo que estamos trabajando es este proyecto que te decía que va a financiar el Banco Europeo de Inversiones. Y lo que está en estudio en el marco de ese proyecto es la definición de dónde ubicar en la línea quebrada de Humahuaca-Puna un relleno sanitario. Por las condiciones geológicas de la región no es fácil lograr esa ubicación. Podría ser 3 cruces, de acuerdo a los últimos estudios que tenemos, y también hay que terminar de estudiar la solución ambiental para la línea ramal. Pero además también, digamos, antes de comenzar con la implementación de ese proyecto, estamos trabajando con unas consultorías para determinar, por una parte, la caracterización de los residuos de acuerdo a las zonas, a las regiones y a cada uno de los municipios, los volúmenes, que si bien hay datos que habían sido producidos en el año 2012 desde el observatorio, que están en el observatorio de la Dirección Nacional GIRSU, digamos, se han modificado porque las pautas de consumo se van modificando y la cultura del descartable cada vez crece más, entonces eso modifica mucho, y el mundo de la ruralidad se reduce, también modifica eso, la caracterización del residuo. Lo que se está estudiando es cómo es el residuo en cada lugar y qué volúmenes efectivamente se producen, porque en gran medida el diseño de las soluciones depende de eso. Y por otra parte, una proyección de crecimiento de la población, de la tasa de población, cómo va a crecer la población de acá al 2025, y cuál es la proyección, digamos, de crecimiento de los residuos en función, digamos, de ese crecimiento, que son datos fundamentales, digamos, para poder implementar, digamos, el sistema de la mejor manera. Kevin. Bueno, desde el Instituto
de análisis económico de derecho lo que tenemos en agenda es poner estos temas quizá en la participación tanto pública como privada, y a través del estudio de elementos de micro y macroeconomía poder quizás asesorar al sector público en la elaboración de políticas públicas, o al sector privado en la elaboración también de sus políticas empresariales, y puntualmente en materia ambiental para, como hablaba Marinés, que las empresas generen menor cantidad de residuos y aquellos que son generados sean gestionados de manera adecuada y sustentable. Y bueno, el análisis económico del derecho no solamente se aplica a materia ambiental, sino que también a materia laboral, a materia legislativa. Es tratar de predecir conductas y ver si esas conductas van a ser socialmente queridas o no queridas. Más que nada para ser eficientes en cuanto a los recursos que se manejan, ya sea desde el presupuesto estatal o el dinero con el que cuenta una empresa. Inclusive esto sirve para el abogado litigante. No son más que el análisis de nuevas herramientas y cómo estas nuevas herramientas nos pueden facilitar para resolver problemas que son bastante viejos y otros problemas que seguramente van a ir saliendo sobre la marcha. Por lo menos por lo que pudimos ir conversando, hay una cierta vinculación entre la universidad y el Estado. ¿Piensan que es posible profundizarla? ¿Hay más comunicación, digamos, hay más consultas que en otros momentos, o esto está un poco estancado? Cristina. Yo pienso que existe esa colaboración y que es esencial continuarla. Eso es muy importante, porque sin eso yo no creo que sea posible la implementación, por lo menos, del plan GIRSU. Sí, particularmente nosotros del voluntariado, digamos, estamos trabajando con la municipalidad y bueno, así que sí, yo creo que sí, que la vinculación existe con el Estado y que bueno, que sí se puede profundizar, obviamente, sí, que están dadas las condiciones, ¿no es cierto?, para que eso suceda. Sí, yo creo, digamos, que hay condiciones y hay, de hecho, experiencias concretas hoy de vinculación entre la universidad y los gobiernos provincial y municipal. Me parece que es necesario profundizar esa vinculación. Por una parte, profundizar el conocimiento entre lo que hacemos ambos sectores. Digamos, hay mucha producción de conocimiento dentro de la universidad que puede contribuir al desarrollo de políticas públicas que no se conocen todavía. Digamos, que yo conozco la experiencia de la doctora Alonso. Bueno, me acabo de enterar del trabajo que está haciendo con bioremediación. Me parece súper interesante, me parece que también es una línea de trabajo que eventualmente podríamos trabajar de manera conjunta. Sí, y hay otras, seguramente que en la universidad hay otras investigaciones, hay otras líneas, por ejemplo la de Teresa Contreras, claro, que acabo de ver acá también, que están trabajando en temas que tienen que ver con cuestiones de la política pública. Entonces me parece que estamos como en una etapa de conocimiento de las experiencias que hay. Digamos, creo que yo hago una autocrítica de lo que me corresponde, pero veo también, digamos, que más allá de la decisión política y de la vocación política que tiene la universidad y que tiene el gobierno de la provincia y los municipios, me parece que están faltando mecanismos concretos para aceitar esa vinculación. Espacios de intercambio. Espacios de intercambio, y ahí me parece que ambos tenemos la responsabilidad de generar esos espacios para conocer qué está trabajando la universidad, qué conocimientos está produciendo, qué líneas de investigación tiene, y para que conozcan también las políticas públicas del gobierno y cómo muchos de esos conocimientos se podrían aplicar o podrían contribuir o podrían ayudar inclusive a reformular las políticas públicas, ¿no?, en función de ese conocimiento. Entonces, me parece que hay un avance importante, pero me parece que hay que mejorar esos mecanismos de articulación. Kevin, las ONGs y otras instituciones se podrían sumar también. Sí, sí, de hecho tienen la necesidad de sumarse. Tal cual como lo decía Marínez, creo que el ámbito universitario es fundamental en todo esto, porque el ámbito universitario y académico crea conocimiento y se dedica a estudios puntuales, los cuales son desarrollados y sistematizados en el tiempo, lo cual sirve como combustible a la administración pública, a la autoridad de aplicación, inclusive a muchas empresas del sector privado, porque en el día a día de la gestión pública o de la gestión privada uno pierde esa capacidad o ese método de estar investigando y analizando como lo hace el sector universitario. Y en materia ambiental, uno de los puntos más fuertes o característicos es
lo interdisciplinario y lo multisectorial. Si hablamos de materia ambiental y hacemos referencia a GIRSU, Estado provincial, Estado nacional, organismos internacionales, ONG, municipios, autoridades de aplicación como el Ministerio de Ambiente, que seguramente cuando hace un trabajo está beneficiando al Ministerio de Salud, porque mucha gente que se va a ver beneficiada, sobre todo los recuperadores que están en esa zona, son personas que después no van a tener que ir al sistema sanitario a hacerse atender a diario. Con lo cual, lo interdisciplinario en esto es fundamental y cada actor tiene que tomar cartas en el asunto y bueno, ponerse a disposición de las políticas ambientales. Bueno, muchas gracias por participar de este capítulo de En Estudio. Muchas gracias. Gracias. Estamos en UNJU TV, el canal web de la Universidad Nacional de Jujuy, haciendo televisión. Hasta la próxima.